Estás escuchando Historias de Libertad. A continuación, Yayi Morales te invita a conocer relatos de personas que han experimentado la ausencia de dicho concepto en carne propia y a reflexionar sobre qué significa vivir en libertad. Una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas. Milton Friedman. Hola a todos, soy Yayi Morales y bienvenidos a Historias de Libertad. A continuación vamos a conversar con Carla Beskidniak. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, escribana pública y licenciada en Relaciones Internacionales. Es además miembro del Servicio Exterior de la República Oriental del Uruguay desde 2007. Vamos a hablar acerca de Uruguay y su economía. Este país, que a menudo es citado como ejemplo en la región en materia de libertad de comercio, ¿cómo es percibido por los uruguayos? ¿Qué desafíos tiene por delante? Hoy vamos a hablar de libertad económica. Que lo disfruten. Carla, bienvenida. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto acompañarles. Por favor, el placer es todo nuestro. Carla, para comenzar, déjame que te pregunte, el tema que nos convoca aquí hoy es Uruguay y la libertad económica. Y en líneas con esto, muchas veces se menciona a tu país en relación con otros países de la región como una especie de ejemplo a seguir, ¿no? Porque en tantos otros países los miramos como algún lugar a donde apuntamos llegar en algún momento. ¿Cómo ves esto vos? ¿Cómo te sentís como uruguaya con la realidad que vive Uruguay y cómo sentís esta comparación? Si la crees que es acorde o quizá tenés alguna crítica también para hacer con eso. A ver, el Uruguay es un país muy especial, ¿no? Por sus propias condicionantes estructurales derivadas de su tamaño relativo. Que yo suelo comentarle esto a mis alumnos, ¿no? Tanto en Uruguay como en Argentina, que en mi opinión, esto es una opinión personal, no es un dato menor a los efectos de considerar políticas públicas, porque facilita mucho todo lo que es, primero, el conocer la realidad del territorio. No digo que no haya realidades dispares, porque las hay, pero son disparidades menores que las que puede haber en territorios mucho mayores. También facilita mucho a la hora de la implementación, lo que es el control de la implementación de las cosas, y aquello que se dice en Uruguay habitualmente: en Uruguay nos conocemos todos. Obviamente no es tan así que nos conozcamos todos, pero siempre cuando te pones a charlar con alguien terminas teniendo conocidos en común. Entonces, ese creo que es un factor que hay que tomar en cuenta cuando haces comparaciones con cualquier otro país de la región, porque es un dato no menor. También la cantidad de población, que si bien juegan contra en muchas cuestiones particularmente económicas, ¿sí? Porque hace que el mercado sea mucho más pequeño y que las posibilidades de crecimiento también sean menores, también facilita, la realidad es esa, facilita que las políticas se puedan implementar. Dentro de ese contexto, otra de las particularidades que tiene Uruguay y que fortalecen siembran o crean condiciones para permitir que se fortalezcan las políticas públicas, es nuestra historia de la institucionalidad. Uruguay es un país que históricamente ha tenido una institucionalidad pública muy fuerte, ¿sí? Y que además incorporó a su patrimonio estatal y consecuencia la visión que como los uruguayos tenemos del Estado, un Estado que es involucrado en determinadas áreas de la vida de la gente, que desde la época de Valle, a principios del siglo, Valle y Ordóñez, a principios del siglo XX, que ha generado una tradición de tener un Estado estable, fuerte, ¿sí? Que se ha mantenido en todas las últimas décadas. Hablo de muchas décadas atrás, ¿no? Estamos pasando una historia sólida desde el punto de vista institucional. Está claro que en Uruguay existe un amplio grado de libertad económica, que los márgenes de regulación del Estado existen, por supuesto, porque la libertad no implica que no haya reglas, todo lo contrario, tiene que haberlas, ¿sí? Simplemente que el Estado tiene que intervenir para generar las condiciones que le permitan a los privados andar. La concepción creo es esa, ¿no? En Uruguay los privados andan por sí solos en el marco de las condiciones que
el Estado a partir de sus distintos colores de gobierno, porque esto se ha mantenido en todas las tendencias políticas. Nosotros, sobre todo desde el siglo XXI, hemos pasado por todos los colores políticos existentes en el Uruguay y esto se ha mantenido igual. Entonces, el Estado genera las condiciones y luego son los privados los que crean el mercado económico. Eso es una realidad. Te diría que esos son los elementos. No me corresponde hablar de otros países, hasta por una cuestión de mi profesión, de una de mis profesiones, pero creo que por la vía de la oposición podés entender que sí, que existen diferencias con otros países de la región, en mayor o menor medida, derivadas de estos elementos que te acabo de señalar. Sin dudas. Y perdón, déjame que te pregunte porque dijiste dos palabras con las que quiero profundizar mucho ahí. Por un lado hablabas de la historia institucional y hacías hincapié en esto. ¿Siempre fue así Uruguay en este sentido de ser un país relativamente abierto al mundo? Digo, quizá habrá tenido periodos o industrias donde se protege un poco más o menos, pero en comparación, como nos decías, en comparación con la región, ¿siempre fue un país que abrazó el comercio o tuvieron algún momento donde eso se generó como un punto de inflexión donde de pronto se llegó al Uruguay que conocemos hoy? A ver, los primeros años de la vida institucional del Uruguay implicaron grados importantes de inestabilidad política y de guerras civiles que llevaron unos cuantos años hasta que el país se pudo estabilizar como tal, ¿no? Ahí vivimos algo parecido a lo que vive Argentina, no en la misma dimensión, porque Argentina lideró en ese sentido en la época bajo el impulso de el comercio liderado en la época por Gran Bretaña, ¿sí? Con determinadas reglas en las cuales estos países éramos funcionales a lo que Europa en aquel momento, liderado por Gran Bretaña, pero Europa en general buscaba, que eran mercados, o sea, dónde extraer las materias primas necesarias, dónde colocar sus capitales y dónde vender sus productos industrializados. Desde ese lugar fuimos funcionales. Uruguay también creció mucho, ¿sí? Y bueno, cuando se acaba toda esta secuencia, que se acaba, cuando primero acaba el patrón oro, cuando luego se acaba el modelo de impulso del comercio mundial a partir de Gran Bretaña, cuando se consolida un poco más el Commonwealth y se cierra a sus miembros, y luego posteriormente con la crisis de Wall Street y Uruguay también tuvo ensayos importantes, tuvo algunos impulsos, pero también tuvo ensayos importantes de proteccionismo que nos acompañaron durante bastante tiempo, pero luego yo te marcaría como una época, no digo que hasta ahí haya llegado el proteccionismo, pero sí creo que hubo como dos etapas importantes en esto de la apertura. Una tuvo que ver en la época de los gobiernos militares, irónicamente, de la dictadura cívico-militar. Ahí hubo una primera aproximación a la abertura, y la segunda tuvo que ver fundamentalmente cuando Uruguay apuesta a sumarse al Mercosur como su principal estrategia de inserción comercial internacional. Nosotros, dado que toda la estructura arancelaria se establece, la estructura del arancel externo común se establece tomando en consideración lo que es la estructura productiva de los principales socios, fundamentalmente Brasil y en segundo término Argentina, Uruguay ahí sufrió un shock de apertura inevitablemente, ¿sí? Hubo una reestructuración muy fuerte de la economía, hubo sectores industriales que dejaron de tener las condiciones para funcionar, dejaron de tener la competitividad necesaria en esto que te juega en contra del tamaño del mercado, ¿no? Y bueno, se produjo una adaptación de esos sectores, muchos desaparecieron, otros se mantienen con algunos nichos del mercado particulares, pero yo te diría que a partir de ese momento Uruguay pagó los costos necesarios a la interna, o asumió los costos necesarios a la interna para abrirse al mundo, y desde ese momento es una bandera de Estado, de política de Estado. ¿Y crees que esto el uruguayo cómo lo siente? Porque entiendo que muchas veces también la política ofrece también lo que le están demandando, ¿no? ¿Cómo se lleva el uruguayo en general con estas ideas del comercio, de la propiedad privada? Vos recién hablabas de dejar que el privado
de una suerte de darle un marco de contención, pero después dejar que el privado resuelva. ¿Cómo entienden los uruguayos estas ideas? ¿Crees que también son demandantes con sus gobernantes a la hora de implementar política pública? ¿Cómo se llevan con esto? A ver, como en todo ámbito de la vida va a existir opiniones dispares, ¿no? Pero creo que en mi visión, por lo menos, es que la gran mayoría de los uruguayos estamos, o sea, conocemos esta realidad, consideramos que es una realidad buena y válida, que, que el mercado se autorregule por sí mismo. El uruguayo en general es un pueblo bastante politizado, con altos niveles de politización, en el sentido de que está muy informado de las cuestiones políticas, también económicas. Cuando tú lees prensa en Uruguay, hasta la más general, tiende a haber análisis económicos bastante interesantes, ¿sí? Tanto de la realidad nacional, y sobre todo es un país que siempre ha mirado hacia afuera, ¿no? El Uruguay, así como nuestra capital está mirando hacia la Rambla, hacia el Río de la Plata y de ahí hacia el océano y mirándose en el resto del mundo, el uruguayo también. El uruguayo siempre está tiene esa percepción de que el mundo es muy amplio y muy grande. Entonces, para nosotros es permanente aquella cuestión de estar informado de lo que pasa en los principales países del mundo, sobre todo los que son más relevantes a los intereses, a los efectos de los intereses de nuestro país, unos porque están al lado, otros por su peso económico o político relativo en el mundo. Y es aquella cosa, ¿no? Creo que para el uruguayo en general sería muy raro que le dijeran que el mundo se acaba en el puerto de Montevideo. Pensaba, Carla, cuando decías esto de, bueno, es una sociedad politizada, si crees que incide de algún modo, porque entiendo que, bueno, en Uruguay en los últimos años han gobernado distintos colores políticos, pero no se ha visto una suerte de gestión pendular que Uruguay va de un extremo al otro. ¿Eso por qué crees que se da, si bien los presidentes pueden responder a distintos partidos políticos? ¿Es por una cuestión institucional fuerte o también hay una especie de consenso de, bueno, más o menos, aunque pensemos distinto en ciertas cosas, vamos todos para allá? ¿Eso por qué crees que sucede? Sí, a ver, desde el punto de vista de los partidos políticos, claramente hay distintas visiones en diferentes ámbitos de la vida del país, tanto política como económica como social, y por algo hay programas de gobierno distintos, o se elaboran programas de gobierno desde la ideología de cada uno de los grupos políticos, de los principales grupos políticos que componen el espectro político del Uruguay. Sin embargo, creo que es lo que te venía diciendo, ¿no? Hay un conjunto de elementos que forman parte de nuestra idiosincrasia, ¿sí? Que en general los uruguayos ya los asumimos como parte de nuestro día a día, y bueno, obviamente que va a haber matices, no todo el espectro político ni toda la población va a tener la misma opinión respecto de por dar un ejemplo, respecto de si cualquier propuesta, por decir algo, ahora se está conversando mucho estos días de la posibilidad de lograr un acuerdo técnico, un nuevo acuerdo técnico sobre el acuerdo de asociación estratégica en el campo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Obviamente que va a haber opiniones diversas, si se conocieran los detalles de lo que se está negociando sobre cada una de las cláusulas, según estés mayor o menormente afectado, dependiendo tu rol en la economía. Pero en general creo que va a haber muy poca gente en Uruguay que vaya a estar en contra por definición, ¿sí? O sea, se plantea como un camino y como un camino más que válido para seguir adelante, ¿no? Claro. ¿Cuál crees que son los desafíos para Uruguay en los próximos años? A ver, creo que fundamentalmente Uruguay es un país también, como te venía hablando, de fuertes tradiciones en muchos elementos, ¿no? En su cultura, en su estructura social, en sus concepciones políticas. Esto te implica un desafío importante de adaptación en un mundo en el que lo único permanente es el cambio y en el cual la simultaneidad de información, las cosas están sucediendo y te estás enterando en diversas partes del mundo, también te lleva a que muchas veces no sepas si la información que te está llegando es 100% fidedigna, porque hoy en día cualquier ciudadano del mundo con un smartphone en la mano puede estar haciendo conocer al mundo
como la información, lo que es su visión de la información. Entonces, bueno, ese creo que es un tema que no es menor, que lo enfrentan todos los países del mundo, pero un país como Uruguay, que es más tradicionalista, claramente va a constituir un desafío importante. En ese marco, el adaptar esas políticas de Estado, que decía que existen a distintas realidades que muchas veces no las terminás de conocer. Porque hoy en día, capaz que una de las mayores dificultades para los hacedores de política pública es que cuando comienzan a diseñar, comienzan a imaginar una política pública, después que hacen el diagnóstico, o sea, terminan el diagnóstico y empiezan a pensar en cómo traducir eso para cambiar esa realidad en el sentido que la quieran cambiar, y capaz que cuando terminan el diseño de la política, ya el diagnóstico ese no es válido, porque todo cambia demasiado rápido, ¿sí? Entonces, creo que un poco por ahí viene, y en el caso puntual, por su ubicación geográfica, Uruguay es un país también, y por sus dimensiones, que depende mucho de la realidad externa, en múltiples sentidos, ¿sí? Si bien hemos reducido, porque se ha diversificado mucho el comercio en los últimos años, y se ha reducido la dependencia fundamentalmente de los países vecinos, siguen teniendo un rol importante, y hay otros países que han pasado a ocupar un rol importante como destino de nuestras exportaciones o como origen de las importaciones, o bien de los capitales para inversión extranjera directa. Entonces, Eso iba a preguntarte, perdón, ¿cuáles son los principales socios comerciales? Entiendo que tienen mucho vínculo con la región, pero además, ¿qué otros países? El principal en este momento es China, ¿sí? Tanto en exportaciones como fundamentalmente en importaciones. Brasil ocupa un rol muy relevante, Estados Unidos y la República Argentina. Esos son los primeros, sin perjuicio de la Unión Europea, que también ocupa un lugar importante. Capaz que lo interesante de esto es que al inicio unos 30 años atrás, los lugares, o sea, China no existía como un actor relevante en el comercio internacional, y antes de ese tiempo, tanto la Argentina como Brasil ocupaban muchísimo más, eran mucho más relevantes como socios comerciales, ¿no? Entonces el país estaba bastante más expuesto a la suerte de nuestros vecinos de lo que estamos hoy en día, ¿sí? Lo cual no quita que no nos afecte, o sea, nos afecta cualquier decisión relevante que adopte cualquiera de esos socios comerciales, como le pasa a la mayor parte de los países del mundo. Totalmente. Déjame que te pregunte, Carla, ¿cómo crees que, pensando en esto último que decías, que afecta sobre todo países con los que más se relacionan, ¿cómo crees que puede repercutir en Uruguay el cambio de gobierno en la Argentina? ¿Qué te imaginás? Si ya han tenido alguna conversación que sepas entre los distintos gobiernos, o bueno, si no la han tenido todavía o no lo sabemos, será a futuro, ¿cómo imaginás que puede ser los próximos 4 años de relación entre Uruguay y la República Argentina? Hubo una primera conversación entre el presidente Luis Alberto Lacalle y el presidente electo Javier Milei en el mismo día de la elección, en la madrugada. El propio presidente electo lo manifestó, y lo contó públicamente, que ha sido una charla bastante loca por el horario, porque nuestro presidente en ese momento se encontraba en visita oficial en China, entonces fue a contrahorario la conversación. Yo te diría en términos generales que a Argentina y a Brasil les vaya bien, va a implicar siempre beneficios para el Uruguay, ¿sí? El camino que los próximos tiempos determinarán cuáles son las posibilidades reales de materializar todo los objetivos que tiene el nuevo gobierno que eligió el pueblo argentino, y en qué medida los va a poder concretar, en la medida que se observen resultados. Parte de esos resultados esperados ciertamente va a ser bueno para la región, ¿sí? Desde el punto de vista del Mercosur, habrá que ver que, reitero, la principal apuesta del Uruguay en materia de política de inserción económica internacional, habrá que ver cómo se logra establecer, en qué términos se logra establecer el relacionamiento entre, sobre todo, los gobiernos de la República Argentina y la República Federativa de Brasil, que en algunas cosas o en varias van a tener parten de diferencias en cuanto a sus visiones respecto de las principales políticas a impulsar,
pero entiendo que hay que fundamentalmente esperar y bueno, y mientras tanto seguir haciendo las cosas correctamente como país, para neutralizar un poco, para que esas influencias lleguen para sumar, pero que no te afecten en el camino. Entiendo. Carla, déjame que te pregunte una última cosa que hacemos siempre para finalizar el episodio. La pregunta es, ¿qué es para vos la libertad? Pero en este caso también quiero sumar el concepto de libertad económica, que es lo que nos convocó aquí hoy y todo este tema que estuvimos hablando. ¿Qué representa para vos la libertad económica en lo personal y, si querés, también para el Uruguay? A ver, creo que la libertad es un valor esencial sobre todo después que te acostumbras a vivir en él. Se te hace casi tan importante como la salud, el aire que respirás, la paz en la que te moves en tu día a día, ¿no? El vivir en esas cosas que uno las da por hechas y que hay tantos lugares en el mundo en el cual eso no existe. Y la libertad económica yo la conjugaría con la estabilidad económica, que es otra cosa que también el Uruguay tiene y que no es un valor menor, a pesar de que, bueno, hemos tenido en estos últimos años también, no estos últimos, unos años atrás, alguna crisis como consecuencia de crisis mayores internacionales, pero venimos ya de un tiempo bastante largo de estabilidad económica y creo que es un valor central, es aquello de tú poder saber que lo que vas a lograr, que vas a hacer, que las condiciones están dadas, que si te animás y imaginás y armás un proyecto y obtenés los recursos como para hacerlo, nadie te lo va a impedir. No va a haber nada que vaya a restringir tu voluntad de desarrollar cualquiera de los proyectos que tengas en materia económica. Esto me refiero tanto en tu vida individual, que puede ser desde, no sé, independizarte, pasar a tener tu vivienda propia, sea comprada, sea alquilada, sea con régimen de crédito hipotecario, comprarte un vehículo, en la vida diaria, ¿no? Tendrás como restricción las posibilidades que el mercado te ofrezca de acuerdo a las condiciones que tú también tengas para insertarte en ese mercado. Pero no va a haber ninguna norma ni ninguna disposición del Estado que diga esta persona sí, esta persona no, me refiero. O sea, si no se te aplican, si no puedes acceder a determinadas condiciones, es porque las reglas es porque para determinado beneficio va a ser porque no cumplís con las condiciones objetivamente establecidas para ello. Pero no porque te llames Carla, Josefina, o porque seas hombre, mujer, o vivas en Montevideo en el interior. ¿Me explico? Creo que ese es el concepto, lo estuve pensando un poco, si me hacías esa pregunta, creo que ese es el concepto de libertad, es el saber que tanto en tu actividad, en tu vida personal como en tu actividad empresarial o profesional, los límites dentro del marco de las leyes que se nos aplican a todos, tus condiciones van a ser iguales a las del resto. Después estará en tu esfuerzo, tu grado de aceptación del riesgo, tu voluntad de dedicación mayor o menor a determinado proyecto, y el mero hecho de que tengas proyectos, porque hay veces que hay etapas en la vida en que tenés menos que en otras, ¿no? Pero creo que esa sería mi definición de la libertad. Me encantó. Bueno, Carla, muchísimas gracias. Fue un placer conversar contigo y tenerte en Historias de Libertad. Muchas gracias a ustedes, que pasen muy bien. Esto fue Historias de Libertad con Yayi Morales, un podcast de la Fundación Libertad y la Fundación Friedrich Naumann Argentina. Si te gustó, no olvides suscribirte para enterarte de nuevos episodios. Hasta la próxima.